Bueno, pues empezamos el tema 2. El tema 2 de sociales se llama la hidrografía en España. Y dentro de la hidrografía vamos a ver los ríos de España. Bien, lo primero que nos podíamos preguntar es ¿qué es la hidrografía? Pues bien, la hidrografía es la parte de la geografía física que se encarga del estudio y la descripción de los mares y las corrientes de agua en el planeta. Dentro de la hidrografía vamos a encontrar los ríos. Todos sabemos lo que es un río, todos hemos visto un río, pero ¿sabríamos definirlo? Pensamos por un momento qué es un río y una de las posibles definiciones sería que es una corriente natural de agua dulce que nace en zonas montañosas, atraviesa valles y llanuras y desemboca en el mar, agua salada, en un lago o en otro río. Además, los ríos que desembocan en otro río se llaman afluentes. Estos, evidentemente, no vierten sus aguas al mar, sino que las vierten a otro río. Los ríos también pueden terminar en zonas desérticas, donde se pierde el agua por infiltraciones o evaporación. Pasemos ahora a los elementos de un río. Empezamos por el principio, por el nacimiento del río. ¿Y qué es el nacimiento del río? Pues es el lugar donde nace, brota o surge de la tierra una corriente de agua. Pasamos ahora al curso. El curso del río es el recorrido del río desde su nacimiento hasta su desembocadura. El cauce es el terreno por donde fluyen sus aguas y no debemos nunca confundir ambas. El curso de un río se divide en tres partes. La primera es el curso alto. Es el tramo más cercano a su nacimiento y suele coincidir con áreas de montaña. Se produce una gran erosión del terreno moldeando los valles en forma de V. Pasemos ahora al curso medio. Entre el curso alto y bajo se encuentra el curso medio. Alterna zonas de mucha erosión con la de sedimentación y origina valles en forma de U. El curso bajo es el tramo más próximo a la desembocadura de un río. La pendiente suele ser nula y se crean meandros o grandes curvas. Además, también se pueden formar deltas o estuarios. Veamos ahora las características de los ríos. La primera característica del río que vamos a estudiar es la longitud. Y evidentemente eso tiene que ver con el recorrido, con la longitud que recorre un río desde su nacimiento hasta su desembocadura. El caudal es la segunda característica que vamos a ver. Es la cantidad de agua que lleva un río. Esta cantidad de agua suele variar según la estación del año. Por ejemplo, cuando se produce el deshielo en las montañas, suele ser en primavera, el caudal de los ríos suele ser mucho más alto que en otras épocas del año. La tercera característica es el régimen. ¿Qué es el régimen? Pues es la variación de caudal a lo largo del año. Cuando hablamos de un río de régimen regular, significa que la cantidad de agua o el caudal no suele variar mucho a lo largo de un año. Cuando hablamos de ríos irregulares, hablamos de ríos que sí sufren crecidas o incluso que se llegan a secar en distintas estaciones del año. La cuarta característica es el relieve. Los ríos más largos son los que nacen muy alejados del mar y tienen que recorrer mucho más territorio para llegar a su desembocadura. Por lo contrario, los ríos que son más cortos son los que nacen cerca del mar. La quinta característica es el clima. Evidentemente, el clima de una zona repercute en el caudal y en el régimen de los ríos. Por ejemplo, si un río atraviesa zonas de lluvia, suele tener mucho más caudal que si por lo contrario
los ríos discurren por zonas secas e irregulares. Bien, pues esto ha sido todo en la primera sesión de la hidrografía en España. Todo lo que hemos visto en esta presentación es muy importante, puesto que son los términos y las definiciones que nos van a hacer falta para poder avanzar a lo largo del tema. Espero que os haya gustado, que lo hayáis apuntado todo y que si tenéis dudas, nos vemos el próximo día en clase. Hasta la próxima.